continuar con un nuevo tema, creo, ¿no? Sí, punto 05. Ok, jóvenes, entonces estábamos viendo cómo la selección modificaba la frecuencia de los genes cuando aplicábamos una presión de selección, ya sea del 100%, o sea, de S igual a 1 o diferente al 100%. ¿Sí? Bien, vamos a ver, ¿sí?, un tema que lo vamos a titular, voy a poner una pizarra, ¿sí? Valor genotípico y media de la población. ¿Sí? Ese es el título del tema que vamos a ver ahorita, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver, imaginémonos, vamos a seguir viendo el tema desde el punto de vista de un par de alelos, ¿sí? Y vamos a pensar ahorita, para que sea más sencillo, en un par de alelos codominantes, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos los siguientes genotipos. ¿Sí? Vamos a ver que tengo el genotipo B1, 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 B2 y B2, B2. ¿Sí? Le pongo así para distinguir que es codominante, es decir, que ambos genes se expresan en el heterocigótico, ¿sí? Bien, suponiendo esos genotipos, ¿sí?, y suponiendo que tuviésemos, vamos a pensar en que tuviéramos un número de individuos aquí vamos a poner 370 individuos de este genotipo, ¿sí?, de 580 de este y de 290 de este, ¿sí? Bien. Vamos a suponer, ¿verdad?, que sabemos que de acuerdo a lo que vimos de equilibrio Hardy-Weinberg, suponiendo, ¿verdad?, nosotros tendríamos aquí que las frecuencias de estos genotipos del genotipo iba a ser P cuadrado 2PQ y Q cuadrado, ¿sí? Bien, entonces vamos a suponer que lo que estamos tratando de determinar es cómo influyen los genes en la expresión fenotípica, o sea, en el fenotipo, ¿sí? Vamos a suponer que sabemos que el gen B1, ¿sí? Vamos a pensar que estamos hablando sobre un gen que influye en la síntesis de una proteína. Vamos a suponer que sabemos que el gen B1, ¿sí?, produce mayor cantidad de proteína que el gen B2. O sea, el gen B2 es menor cantidad de proteína, ¿sí? Vamos a suponer que está establecido que el gen B1 es el gen que hace que haya más cantidad de proteína. Vamos a suponer que son vacas lecheras y que el gen B1 sabemos que lo que hace o que lo que ocasiona es que haya mayor cantidad de proteína en la leche, mientras que la presencia del gen 2 no es tan alta la proteína, baja la proteína. Entonces vamos a pensar aquí que en términos de esa proteína midiéramos y dijéramos que el fenotipo, cuando es homocigótico, ¿sí?, da una cantidad de 120
miligramos por mililitro de proteína, ¿sí? Bueno, más bien vamos a ponerlo por litro, porque por mililitro es mucho, ¿sí? 120 miligramos por litro, ¿sí? Que el B1, B2, cuando está combinado, nada más alcanza 90 miligramos por litro. Y cuando está el individuo en homocigótico para los genes B2, usualmente se encuentra nada más 50 miligramos de la proteína por En litro. total da 2095.40. ¿Sí? Bien. Vamos a denotar Y a da estos fenotipos. 457.37. Vamos a denotarlos de la siguiente manera. Vamos a decir que el fenotipo para nosotros va a ser P y J. P porque en inglés fenotipo se escribe con P. 457.37. Entonces, el primer fenotipo va a ser el P del gen 1,1, o sea, de B1, B1. El siguiente va a ser el fenotipo 1,2, o sea, cuando está el gen B1 y B2. Y el siguiente va a ser el genotipo B2,2. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Profe, ¿y la J como para qué la voy a utilizar? Porque la I sustituye al primer gen y la J sustituye al segundo. Entonces, cuando digo P11 es que I vale 1 y J vale 1, es decir, que el primer gen es B1 y el segundo también es B1. Cuando digo P12 es que el primer gen vale 1, es decir, es B1, y el segundo, que equivale a J, es el B2, por eso dice 1, 2, ¿sí? P y J sería cualquiera, en cualquier fenotipo, ¿sí? P11 ya se refiere a que se refiere al fenotipo en donde está el gen 1,1, el 1,2 es el gen B1 y B2 y así, ¿sí? Entonces Bien. da igual, o sea, no, nada más se sustituye. Sí, claro, se sustituye. ¿Sí? Eso lo usamos, miren, eso usualmente lo usamos cuando hacemos una tabla de doble entrada. Vamos a suponer que aquí usted tiene número de parto, ¿sí? Y que aquí tiene nivel de producción, ¿sí? Y que aquí tiene un parto, 2 partos, 3 partos, por ejemplo. Nivel de producción, vamos a poner 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí, obviamente, usted tiene valores para cada uno, ¿sí? Vamos a poner aquí, tiene usted 20, 18, 30, etcétera, ¿sí? 20, 40, El primero da 35, 32, 152.45. 26, 28, Y el 32. siguiente da ¿sí? 2.22. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos esos fenotipos, cada uno de estos, cada valor es un fenotipo, ¿sí? O sea, cada uno es un P y J, es cada uno de esos. Si ahí lo dejamos para designar el número de parto, y J lo dejamos para designar la producción, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el P11, ¿sí? Será el fenotipo que está en el parto 1 y en la producción 1. Es decir, este es igual a 20. Este es el P11. Si yo digo el P13, ¿sí? Será el fenotipo que está en el parto 1, pero en nivel de producción 3, ¿sí? Es decir, igual Al a 95 da 30. 3.24. Este es el y al 1,3. 99 da 5.29. Si yo digo el P, por ejemplo, Sí. 2,2, ¿sí? 5.29. Es igual, ¿a cuánto será el P22? 29. Jóvenes. 28. 28, perfecto. Porque ese está en el segundo parto o segundo producción. ¿Sí está claro? Entonces, P y J es cualquier fenotipo y la I y J me sirve para identificar
ambas clasificaciones en una tabla de contingencia. O sea, por un lado las columnas, por otro lado las hileras. Bien, regreso. Entonces aquí vamos a llamar al fenotipo P y J, ¿sí? En donde I es el primer gen y J es el segundo alelo, ¿sí? El primer alelo y segundo alelo. Bien, partiendo de eso, vamos a definir primero, vamos a ver lo que es el valor genotípico. Anótenlo ahí ustedes y ahorita yo se los explico la definición de valor genotípico, ¿sí? Es la desviación, pongan, es la desviación de un fenotipo De en un relación, fenotipo. es la desviación de un fenotipo, o sea, estamos definiendo valor genotípico. Decimos, es la desviación de un fenotipo, ¿sí? En relación con el promedio de los fenotipos homocigóticos. ¿Con el promedio de qué, profe? En relación con el promedio de los fenotipos homocigóticos. ¿Lo tienen? Sí. Voy a repetir, el valor genotípico entonces es la desviación de un fenotipo en relación con el promedio de los fenotipos homocigóticos, ¿sí? Bien, entonces, miren, el valor genotípico le voy a llamar BIJ, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner como BIJ, ¿sí? El valor genotípico. Dice que es la desviación de un fenotipo en relación con el promedio de los fenotipos homocigóticos. Bien, a ese promedio de los fenotipos homocigóticos, ¿sí? Le voy a llamar M. M va a ser el promedio de los fenotipos homocigóticos y va a ser igual, ¿sí? En este caso, a P11 más P22 entre 2. ¿Están de acuerdo? ¿M es el promedio de qué, profe? Es el promedio de los fenotipos homocigóticos. ¿Cuáles son los fenotipos homocigóticos ahí? B1, B1, B2, B2. Así es, el que proviene del genotipo B1, B1 y el que proviene del genotipo B2, B2. Entonces, el promedio, como son dos, pues es entre dos. Si fueran tres, sería entre tres, ¿sí? El promedio de ellos. Bien, es decir, en este ejemplo, fíjense bien, en este ejemplo, tendríamos que esto sería igual al fenotipo P1, P1 que equivale a 120 miligramos, más el fenotipo P22 que equivale a 50 miligramos entre 2. Esto les da 170 entre 2. ¿Cuánto les da de resultado? $85, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Bien, entonces, fíjense, repitiendo, B y J dijimos que es el valor genotípico es igual al fenotipo de un fenotipo, al fenotipo, o sea, a un fenotipo P y J, la desviación de un fenotipo en relación con el promedio de los fenotipos homocigóticos, es decir, P y J menos M, ¿sí? P y J menos M. Es decir, que para el primer valor genotípico del homocigótico B1, B1, ¿sí? Sería su valor fenotípico, que es 120, ¿sí? Menos M, que M lo acabamos de calcular como 85. 120 menos 85, ¿cuánto les dan?
¿Por qué utilizó el 120, profe? Porque vamos a calcular este, mire, el primero, este de aquí. Ah, Luego ok. calcular este y luego este. Entonces, Pero ¿cuál es el también sería fenotipo igual de a... este? El fenotipo de este es 120, menos el promedio de los fenotipos homocigóticos, que es 85. 120 menos 85, ¿cuánto le da? 35. 35. Este vale 35. Ese sería su valor genotípico, 35. ¿Cuál sería el valor genotípico para el fenotipo heterocigótico? Pues su ¿Cinco? fenotipo, su 90 menos 85. ¿Cuánto les da? 5, ¿no? 5 miligramos, ok. Y el valor genotípico para el fenotipo homocigótico 2,2. Menos 35. Menos 35. ¿Están de acuerdo? Ahí acabamos de calcular el valor genotípico. Fíjense bien, ¿sí? Ahora, fíjense, para que podamos desarrollar la parte de la media de la población, va a ser necesario que yo a esto les asigne una denominación en letras. Y voy a decir que el valor genotípico del homocigótico B1, ¿sí? O dominante, como quieran decir, homocigótico dominante, por decirlo algo así, lo voy a designar siempre con la letra A minúscula, ¿sí? El valor genotípico del heterocigótico lo voy a designar con la letra D minúscula, ¿sí? Y el valor genotípico del homocigótico recesivo, o en este caso el homocigótico B2, le voy a llamar menos A, porque si se fijan son los mismos, nada más que uno, el de A es positivo, el del homocigótico B1, y el del homocigótico B2 es el mismo valor, pero negativo. ¿Sí está claro? Entonces, A vale igual, nada más que en uno es positivo y en otro es negativo. Dígame. En todos los problemas va a salir así. Sí, siempre. O sea, esto es una generalización. Lo que va a variar, lo que puede variar son las cantidades. La 2. Ah, ok. Con 8.4. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? 8.4. Por ahora no. ¿No? No, por ahora no. Bien. La 4. Entonces, fíjense, si decimos, 7.2. bueno, voy a borrar este de aquí lo voy a borrar porque ya no necesitamos, ¿sí? Si decimos entonces, 3.8. por ejemplo, que el valor 3.8. B1, ¿cómo lo calculamos? Fíjense, B1. Este es el B1, ¿sí? Lo calculamos 120 menos 85. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es decir, lo que hicimos fue B1 menos M. ¿Sí? B1, dígame. Entonces, el valor genotípico del tercer fenotipo, del ¿Sí? P2 sería, ¿no? Siempre ¿Sí? va a ser el valor de P1, pero negativo. Sí, pero en realidad pones P2 menos M, que equivale al mismo valor genotípico del otro homocigótico, pero con signo negativo. Ah, ¿Sí? ya. Ajá. Entonces, B1 es P1 menos M, ¿sí? Y B1 es igual a P2 Sí. menos M. ¿Están de acuerdo? Perdón, B1 B2 discúlpenme aquí. Se me va. B2. Profe, Dígame. Entonces, si en el P2 no sale el mismo resultado que en el P1, pero negativo, ¿está mal entonces el problema o sí puede pasar?
siempre le debe salir igual porque M, fíjese, M lo está obteniendo del promedio de P11 y P22. ¿Sí? Siempre le va a salir igual. ¿Sí? No puede salirle diferente. Porque M, acuérdense que acá al fenotipo le está restando M. ¿Y M quién es? El promedio de los dos homocigóticos. ¿Sí? O sea, le está restando la misma cantidad tanto al P11 como P22, pero obviamente uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Siempre le debe dar igual. Si no, pues entonces lo que calculó mal fue esto. ¿Sí? Si no le dan lo mismo, calculó mal M. ¿Sale? Ok. Bien. Gracias. Ok. Entonces, ¿hasta ahí está claro cómo calculamos el valor genotípico para cada uno de ellos? ¿Sí? 16. Es decir, que yo puedo decir que B y J es igual a P y J menos M. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Si yo les preguntara, en esto se llama un modelo lineal. 5.29. ¿Sí? Eso es un modelo lineal. 5.29. 29. Y les preguntara, ¿quién es B y J? En ese modelo lineal, ¿quién es B y J? Sí, Este modelo está compuesto por 3 elementos, B y J. ¿Quién es B y J, jóvenes? El valor genotípico. El valor genotípico. Este es el valor genotípico. B y J. Ah, ok. Había El escuchado valor P y J, genotípico. profe. ¿Cómo? Había escuchado P y J. Ah, no, B y J. Ahora sí dígame quién es P y J. ¿Es el valor fenotípico? El valor fenotípico, muy bien. ¿Y quién es M? ¿Le puede repetir otra vez? El promedio, El promedio del promedio fenotipo y de los, El promedio de los homocigóticos, ¿sí? de los fenotipos, ¿verdad? Y Homocigóticos. de los fenotipos homocigóticos. Promedio de fenotipos homocigóticos, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Profe. ¿De qué dependerá el valor genotípico, jóvenes? La descendencia. Pero ¿de qué creen que, aquí en este ejemplo, aquí no hablemos de hijos, ¿de qué creen que depende el valor genotípico? De M. No, M es el promedio, De la pero el valor genotípico, o sea, ¿de qué dependerá? A ver, ¿de qué depende, por ejemplo, que una persona crezca más que otra? O sea, sea más alta que otra. Si alguien les preguntara, vamos a suponer, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero vamos a suponer que cuando ya estén un poquito mayores y tengan hijos, sus hijos le preguntan, ¿por qué ese niño está más alto que yo, papá? ¿Qué le dirían? De la genética, efectivamente, de los genes. Pero además también hay algo que influye aparte de los genes. ¿Qué creen que sea parte de los genes? El ambiente. Depende. ¿El qué? El ambiente. El ambiente, efectivamente, de los genes y del ambiente. Muy bien. Entonces, hay que tener presente que esto se refiere a los genes. ¿Sí? Ahora, el valor fenotípico, ¿qué sería en el ejemplo de esas personas? ¿Cuál sería el fenotipo? En el ejemplo de esos niños, ¿cuál sería el fenotipo? La altura.
La altura, efectivamente, el fenotipo es lo que vemos, lo que medimos. Sería la altura, ¿sí? Y bueno, el promedio de los homocigóticos, bien. Ahora, entre el valor genotípico y el valor fenotípico, ¿cuál creen que dependa de cuál? ¿El genotipo del fenotipo o el fenotipo del genotipo? El Genotipo del fenotipo, ¿no? Así es, el fenotipo depende del genotipo. ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces, y bueno, ya sabemos que el fenotipo depende del genotipo, más un compañero ahí dijo, y el ambiente, también del ambiente. Tiene toda la razón. Bien, ahora, espérenme porque se me fue la onda. El fenotipo depende, ok, ¿sí? Depende del fenotipo y del ambiente. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos medir o apreciar en un individuo? ¿El fenotipo o el genotipo? El fenotipo, ¿no? fenotipo. Porque es lo que El vemos. fenotipo, efectivamente. Entonces, lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de genética cuantitativa, o sea, de una genética donde hay muchos genes, es determinar el fenotipo. ¿A qué se debe ese fenotipo? De acuerdo a este modelo lineal tan simple que estamos viendo, ¿cómo explicaríamos nuestro fenotipo? ¿Es igual a qué? Díganme, en ese modelo, ¿a qué es igual P y J? Sí. El valor fenotípico. A lo mejor no me estoy explicando, pero de este modelo, díganme, ¿a qué es igual esto? ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto vale P y J? Despejar el genotipo. Despejar. Es decir, este está restando, pasa sumando, ¿sí? Entonces yo digo, P y J es igual a M más B y J. ¿Sí están de acuerdo? El fenotipo va a ser igual a M más el valor genotípico, ¿sí? Más adelante vamos a ver que en genética, 3.4. en mejoramiento 3.4. genético, nosotros lo expresamos así, miren. Expresamos la letra griega mu. Esta es la letra griega mu. ¿Alguien sabe para qué se usa esa letra griega? ¿Para qué representa la letra griega mu? Primero sí Yo saben no, qué es la letra griega mu, ¿no? no. ¿No? Pero sí saben que hay un alfabeto griego, ¿no? Sí. Y Pero que hay no. letras como que hay esta, y por ejemplo esta, ahí está, ¿sí? Hay varias letras griegas que usamos, entre ellas esta. Estoy muy mal para dibujar, pero es una mu. Bien, esta letra griega mu la expresamos para la media. En estadística se ve. La letra griega mu se usa para expresar la media o el promedio. Esta también es una letra que usamos para representar el promedio. La diferencia entre una y otra es que esta se usa cuando se refiere a la media en una población y esta se usa cuando se refiere a la media en una muestra. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos es en mejoramiento genético es que el fenotipo es igual al promedio de la característica en la población más el genotipo o valor genotípico del individuo. Por ejemplo, si ustedes van a una población en el sureste de México, el promedio de altura es más bajo que en el norte de México. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, la altura promedio de la población, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, ¿sí? Que la altura promedio en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, ¿sí? Pues Profe, la altura promedio es más alta en el norte que en el sur.
Entonces, el fenotipo de un individuo va a depender de la altura promedio de la población de donde se origina, más obviamente sus genes o su valor fenotípico. Es decir, no quiere decir que en el sureste no haya personas altas, sí las hay, ¿verdad? O que en el norte no haya personas bajas, también las hay, sí, porque depende de su genotipo. Bien, este es el modelo genético más simple y le falta un factor importante que su compañero dijo que era el ambiente, ¿sí? ¿Por qué es importante el ambiente, jóvenes, para un fenotipo? Porque dependiendo cómo sea el ambiente puede cambiar el gen de diferentes formas. Por ejemplo, ¿cómo podría un individuo que tiene los genes para ser alto no expresar su altura a causa del ambiente, digamos? Con una mala alimentación, podría ser. Efectivamente, con una mala alimentación, si el individuo no se ejercita, vamos a suponer, si usted lo amarra a una cama, lo alimenta mal, pues no va a crecer lo suficiente, etcétera. El ambiente tiene que ver, ¿sí? Es muy importante para que se expresen los genes en toda su magnitud. Bien. Hasta ahí está claro entonces lo que llevamos. Estábamos en esto, miren. Estamos en que calculamos el valor genotípico de ese ejercicio, ¿sí? Y ya le dijimos que el valor genotípico del homocigótico B1 es A, el de heterocigótico es D, y el del homocigótico B2 es menos A. ¿Verdad? Y dijimos que el valor genotípico lo obtenemos restándole al valor fenotípico M, que es el promedio de los homocigóticos. Y de ahí deducimos que nuestro fenotipo puede ser expresado como el promedio de los homocigóticos, o sea, M, más el valor genotípico. Y dijimos que ese es un modelo muy simplista porque le hace falta una parte importante que es el ambiente. ¿Hasta ahí estamos bien o tienen alguna duda? Hasta ahorita todo bien. Nada más una pregunta. Sí. La fórmula, la última que sacó, de donde estamos sumando el promedio por el valor genotípico, es para sacar la proporción fenotípica o la frecuencia fenotípica. Para sacar el fenotipo. O sea, aquí la idea es que uno puede estimar cuál va a ser el fenotipo de la descendencia, ¿sí? Cuando usted haga aplicación de mejoramiento genético, por ejemplo, en animales, ¿sí? Usted tiene que poder tener la capacidad de poder estimar cuál va a ser el fenotipo de la descendencia en las siguientes generaciones, ¿sí? Y bueno, hasta ahorita entonces lo que hemos visto quiere decir que depende del promedio que tenga ese fenotipo en la población en la que está trabajando, más el genotipo, o sea, los genes que tenga el individuo, ¿sí? Y obvio, más el ambiente que le proporcione, ¿sí? Eso es lo único que hasta ahorita hemos visto. Más adelante vamos a ver cómo le hacemos para estas herramientas, cómo le hacemos para estimar el valor genotípico, que es lo que más difícil que tenemos, ¿no? ¿Cómo estimo el genotipo de un individuo para poder saber cuál será el fenotipo de la descendencia? ¿Sí? Pero bueno, esto es más o menos para que ustedes vean por qué en genética usamos modelos matemáticos para estimar fenotipos, ¿sí? Este es un modelo matemático, un modelo lineal, ¿sí? Se llama lineal porque sus elementos o sus términos no están elevados al cuadrado o al cubo, etc. Entonces son lineales, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda con esto? ¿No? Yo no, profe, pero no sé mis compañeros. Profe. ¿Se perdieron sus compañeros o qué me dicen? No lo No escuché sé bien. mis compañeros si tienen dudas. A ver, jóvenes, dígame. ¿No hay? Bueno, entonces, miren, dijimos que el tema es valor genotípico y media de la población. Ya vimos lo que es el valor genotípico, cómo lo obtenemos, ¿sí? Ya dijimos que el valor genotípico es el fenotipo de un individuo o la diferencia entre el fenotipo de un individuo y el promedio de los fenotipos homocigóticos, que se representa como V y J, ¿sí?
y que en el caso de un par de alelos, ¿sí? Por ejemplo, B1 y B2, los valores fenotípicos son A, D y menos A. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver la media de la población. Y como les dije yo, que cuando hablamos de poblaciones, la media la representamos con la letra griega mu. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa letra para representar la media. Y les voy a decir que la media en una población para un par de alelos se calcula como la frecuencia que tenga el alelo B1, ¿sí? Multiplicado por su fenotipo, más la frecuencia que tenga el alelo B1, B2, multiplicado por su fenotipo, más la frecuencia que tenga el alelo B2, B2, multiplicado por su fenotipo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué calculamos así la media? ¿Alguien me puede decir cómo les enseñaron que se calculaba la media cuando llevaron estadística? ¿Cómo les enseñaron? ¿Cómo les dijeron que se calculaba el promedio? Eso sí lo vieron. Si no vieron eso, entonces sí estamos fritos. Sí vieron cómo se calcula un promedio, ¿no? Sí. Sin miedo, jóvenes, digan Sí, cualquier profe. cosa. ¿Cómo calculan el promedio? Bueno, ¿cómo calculan su promedio cada semestre? Díganme. Pues Es la sumas suma todos los valores. ¿Sí? de todos los valores La el suma número de de todos- la cantidad de ellos. la suma de todos los valores entre la cantidad de ellos, ¿sí? Ok, perfecto. Sumar todos. ¿Y por qué aquí para el promedio no estoy dividiendo? Nada más estoy sumando. ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿Esta media no lleva una división? ¿No? A ver, si yo les pusiera esto, perdón, no lo escuché. Porque al sacar la frecuencia ya se dividió. A ver, vamos a ver. Si yo le pusiera aquí, mire, 2, 4, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el promedio de esos valores? ¿Alguien me puede decir cuánto es el promedio? Suman todos los valores y se divide entre dos. Pero, Ok, no, ¿cuánto, todos, entre todos ellos, que diga. Pero cuánto cuánto le daría la suma? ¿Cuánto le daría? ¿34? ¿34 Sí. entre 6? ¿Cuánto les da eso? ¿18 dijo alguien? ¿Cuánto me dijo? Vi por ahí en el chat, pero no me fijé. ¿Ya? Déjenme ver cuánto me puso. 18. 5.66. 5.66. Así es. 5.66. Sí. Así es. Bueno, suponiendo que lo hayan calculado bien, porque no tengo calculadora aquí a la mano, pero suponiendo que lo hayan hecho. ¿Sí? A ver, déjenme checar, porque luego yo soy muy desconfiado, ¿eh? Muy bien, 5.67 lo voy a aproximar a 2 decimales, ¿sí? Hasta ahí están de acuerdo que así se calcula la media, ¿no? Todos están de acuerdo, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, Si yo les dijera, ¿cuál será la probabilidad, ¿sí? de que ocurra el 2 en esta población? ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra el 2 en esta población? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que ocurriera el 2 en esa población? Imagínense que esos números los vamos a meter en una urna, van todos esos números y dijeron, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 2? ¿Cómo lo haríamos? 1 de 6. 1 de 6, perfecto. 1 de 6, ¿sí? La probabilidad es un sexto. ¿Y que salga un 4? También
2. Pero, a ver, ¿también es uno de 6? 2 sextos. Seis. El 4 tiene una probabilidad de 2 sextos. ¿El 6? Un sexto. Uno de El 6. 8, un sexto. Y el 10, un sexto. ¿Están de acuerdo? Esa es su probabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico el valor de la variable por su probabilidad? Fíjense. ¿Qué pasa si yo hago 2 por un sexto? ¿Cuánto me da? 2 por un sexto, ¿cuánto me da? Punto 6. 2 sextos, muy bien, 2 sextos. ¿Sí? 2 por 1, 2, 6 por 1, 6, 2 sextos, o un tercio, ¿verdad? Si multiplico 4 por 2 sextos, ¿cuánto? 8 sextos. 8 sextos. Si multiplico 6 por un sexto, 6 sextos. 6 sextos. Acá dan 8 sextos. Y acá se dan 10 sextos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Y ahora qué pasa si sumo eso? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Si lo sumo ese resultado. 34. 34 sextos. Y vean que esto es lo mismo que esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, aquí estoy sumando en este caso estoy sumando el valor de la probabilidad por su valor por su probabilidad, el valor de la variable por su probabilidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo, sí o no? Y eso, Sí, ¿qué me profe. da? La suma del valor de la variable por su probabilidad me da la media. ¿Sí? Es decir, la media la puedo obtener sumando los valores entre n, o también la puedo obtener multiplicando el valor por su probabilidad entre, perdón. O también la puedo obtener multiplicando, sumando el valor del producto de la probabilidad por el valor de la variable. ¿Sí? La suma de x y por t. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, yo estoy obteniendo la media multiplicando la probabilidad o frecuencia de un fenotipo por el fenotipo, y luego los estoy sumando. Estoy haciendo esto, la suma del producto, frecuencia B1 por P11, frecuencia B1 por P12, frecuencia B2 por P22. Eso es la media también, pero calculada a través de probabilidad. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No, profe. Ok. Si no hay dudas, entonces voy a borrar esto, que lo hice nada más para que vean por qué esto es la media. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro. Esto es la media, eso es estadística. La estadística está muy relacionada con la genética, muy relacionada. Por eso es que deben de llevar una buena base de genética, de estadística para entender bien la genética. Bien, vamos a continuar. De acuerdo a la ley de Hardy-Weinberg, ¿sí? ¿Cómo representamos a la frecuencia del genotipo homocigótico? A B1, ¿cómo la representamos? Aquí lo acabo de poner, aquí. ¿Cómo representamos la frecuencia de B1? 2. ¿Cómo? Cuadrada. P Cuadrada. cuadrada. Entonces, yo tengo que esto es igual a P cuadrada por P11 más, ¿cómo la de B1, B2?
¿Cómo represento la frecuencia de B1, B2? 2PQ. 2PQ. 2PQ por P12, ¿vale? ¿Y cómo la frecuencia de B22? Q cuadrado. Cuadrada. Q cuadrada por P22. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ahora fíjense. ¿Cómo podría yo representar a qué es igual P11 aquí? ¿A qué sería igual P11? Al valor fenotípico. ¿Sí? 120. ¿Cómo dijimos aquí que el fenotipo lo podría calcular? PIJ Igual a igual a 120. PIJ igual a ¿cuánto? Igual a M, ¿no? M Más M valor más- fenotípico. más el valor M más B y J. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Aquí está, miren. PIJ es igual a M más B y J. Muy bien. Entonces, ¿cuál será? Fíjense, ¿qué pasa si yo digo esto es igual a P cuadrado, ¿sí? Que multiplica, voy a poner el P11, pero en términos de M más, ¿cuánto? Más el fenotipo. ¿Cómo dijimos que íbamos a representar al valor genotípico del B1, B1? ¿Con qué letra? Ah, ¿Con cuál? ah, Con la A, con la A. ¿Sí? Entonces, voy a decir que P22 por M más A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué M más A? Porque es M más el valor genotípico. Y el valor genotípico para el primero es A. ¿Sí están de acuerdo? El valor genotípico es A. ¿Sí? sí, profe. ¿Sí están de acuerdo? Más 2PQ que multiplica el valor de B12 o P12, ¿cuánto sería el de P12? Ah, perdón, de P12. M más cuánto? D. Más D. Efectivamente, M sería M más D. ¿Sí? Y más Q cuadrada por M más, ¿cuánto vale el valor genotípico del B2, B2? Menos A. Menos A. Menos A. M más menos A. Ahora, como yo sé que más por menos, ¿cuánto me da? Menos. 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 Entonces ya aquí para evitar esto, le pongo M menos A. ¿Hasta ahí alguna duda con esta sustitución que hice de la fórmula de la media? La media es P cuadrada por M más A más 2PQ por M más D más Q cuadrada por M menos A. ¿Alguien tiene duda de ahí hasta ahí? ¿No? Bien, entonces miren, vamos a desarrollar esto, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, voy a quitar los paréntesis. ¿Cómo quito los paréntesis? Pues multiplicando, ¿no? P cuadrada por M me da P cuadrada M, P cuadrada por más A me da más P cuadrada A, más, ¿sí? 2PQ por M, 2PQM, más 2PQ por D, 2PQD, más Q cuadrada por M, pues me da Q cuadrada M, más Q cuadrada por menos A, menos Q cuadrada A. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Ahora no. Ok, ahora,
fíjense que aquí hay términos que tienen factores comunes. Por ejemplo, ¿qué factor común encuentran ahí en algunos términos? Cuadrada, Q cuadrada. Bueno, sí, pero, por ejemplo, bueno, Q cuadrada está en el 2, pero otro factor común, sí, la P y la Q obviamente, pero ¿cuál otro factor común hay aparte? ¿Qué otros factores comunes se encuentran? El 2PQM. No, Sí, pero ¿cuál? O sea, ¿cuál? O sea, vamos, ¿cuál letra se repite en algunos términos? La M. Eso es, la M. La M es un factor común, fíjense. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenarlos por factor común. O sea, P cuadrada M. Y voy a traerme el otro que tiene M, que es más 2PQM. Más 2PQM. Y el otro que tiene M es más Q cuadrada M. Me traje este y este. Ahora, más. Hay otro factor común que tienen dos términos. ¿Cuál es? Ah, perfecto. Más. Entonces me voy a traer esos. Más P cuadrada A. ¿Sí? Menos Q cuadrada A. Y al último voy a dejar el que no tiene ningún factor común con estos, que es más 2PQD. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Bien. Entonces vamos lo voy a poner en otra, entonces tengo, lo voy a poner aquí porque ya se me acabó el P cuadrada M. Dijimos más 2PQM. más 2PQ, ok, usted díctemelo, espérenme. Más 2PQM Más Q cuadrada M. más Q cuadrada M Más P cuadrada Q. P cuadrada Q. No, A, perdón. A. A. Más o menos. Más todavía. Q Q cuadrada A. Ujú. Es menos Q cuadrada. O si era menos Q cuadrada A. Menos Q cuadrada A. Y más 2PQD. 2PQD. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, fíjense, en estos tres términos tengo la M como factor común. Quiere decir que yo puedo hacer un factor común M, sacarlo, y M ponerlo a multiplicar a los términos, es decir, a P cuadrada. M por P cuadrada me da P cuadrada M, más M por 2PQ me da 2PQM, más M por Q cuadrada me da más Q cuadrada M. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso que acabo de hacer se llama factorizar, ¿sí? Y eso que está en amarillo es lo mismo que está arriba en azul, arriba de la llave, ¿sí? M que multiplica P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada significa lo mismo que P cuadrada M más 2PQM más Q cuadrada M. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego, en este también puedo sacar como factor común a la A y decir A por P cuadrada me da P cuadrada A y A por menos Q cuadrada me da menos Q cuadrada A. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que lo que está abajo, ¿sí? Y obvio, aquí esto queda igual, 2PQD, 2PQD, ¿sí? Entonces tengo aquí, en mi expresión me queda M. ¿Cuánto vale P cuadrado más 2PQ más Q cuadrada? ¿Cuánto vale esto, jóvenes? 1. 1. Esto es 1, es la suma de las frecuencias de P más Q elevado al cuadrado. Entonces, M por 1 más A, ¿sí? Que multiplica a P cuadrado. ¿Cómo puedo expresar, fíjense, cómo puedo expresar yo esto?
¿sí? Esto lo puedo expresar, lo de amarillo nada más, ¿eh? Lo que está en paréntesis. Lo puedo expresar como P más Q por P menos Q. ¿Por qué? Fíjense, porque si yo hago P más Q por P menos Q, tengo lo siguiente, ¿sí? P por P me da P cuadrada. El cuadrado. P por menos Q me da menos PQ. Q por más P me da más PQ. Y Q por menos Q me da menos Q cuadrado. ¿Sí? Este y este se me eliminan porque son iguales, pero con signo contrario. Y finalmente me queda P cuadrada menos Q cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces, ¿sí van anotando o no? Sí. Sí. ¿Puedo borrar eso que acabo de poner o no, o me No, espero? todavía no. Bueno, cópienlo y me avisan para borrar ese desarrollo que hice ahí para seguir con la expresión. ¿Sí? Profe, ¿qué es lo que está en la M? Lo que puso en azul. 1. M por 1. ¿Sí? O sea, aquí lo que estoy diciendo, espérame, a lo mejor lo pongo con otro color. Lo que estoy diciendo es que es M que multiplica a 1. ¿Sí? O sea, tengo M y esto es 1. ¿Sí? Entonces, M por 1. ¿Sí? Lo de arriba se simplifica a M por 1. ¿Sí? Y luego ya más. ¿Sí? Bien, entonces tengo que hasta aquí tengo M por 1 más A, ¿sí? Que multiplica a P más Q por P menos Q. Pero, ¿cuánto vale P más Q? 1. 1. P más Q, 1. Entonces, ¿cuánto será 1 por P menos Q? Menos 1. No, 1 por P menos Q. ¿Cuánto es? 1 PQ. 1 ¿Cuánto le da 500 por 1? 500. ¿Y 4 por 1? 4. ¿Y pi por 1? Sí, o sea, cualquier cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad, ¿sí? Entonces, P Entonces menos da Q por 1 me da P menos Q, menos Q. ¿sí? P menos Q. Entonces, aquí tenemos que este es A, aquí está la A, por P menos Q, ¿sí? O sea, esta parte, esta de A por P menos Q, es toda esta, pero simplificada de esa manera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y me quedaría, obviamente, más 2PQD. Entonces, esta expresión es en realidad la media de la población. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ahora, obvio, este M por 1, en realidad aquí debo de poner M. ¿Sí? M más A por P menos Q más 2PQD, así calculo la media de la población. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Fíjense, escriban ahí que la media de la población está influenciada por la frecuencia de los genes. Pongan, la media de la población está influenciada por la frecuencia de los genes.
¿Alguien me puede decir ahí en esa fórmula cómo yo puedo estar asegurando eso? ¿Influenciada por qué, profe? Por la frecuencia de los genes. ¿Sí? ¿Me pueden decir por qué? Porque está utilizando todo el valor fenotípico y todo valor genotípico y fenotípico para hacer la fórmula, ¿no? Bueno, fíjense en esta fórmula, en esta que estamos hablando, la media de la población se calcula así. ¿Y quién es P? El valor fenotípico. No, P. No, P y J Ah, es el valor sí, fenotípico, cierto, sí. pero P solo, sin subíndice, sin nada. ¿A quién representa? La frecuencia. La frecuencia del gen dominante, o sea, de B1. ¿Y quién es Q? La frecuencia del gen recesivo. De recesivo, o sea, de B2. Entonces, fíjense que en esta interviene P y Q y aquí también interviene P por Q. O sea, intervienen las frecuencias de los genes. Entonces, obvio que la media tiene que estar influenciada por la frecuencia de los genes. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a pedir ahorita, aquí, que hagan el siguiente ejercicio. Aquí tienen ustedes esa información. ¿Sí? Calculen la media de la población con esa información que está ahí. Con esa que está ahí, calculen la media de la población. Ok. Ojo, este es un caso de ¿qué dijimos? ¿De qué tipo de acción génica dijimos que era? Alelos codominantes. ¿Cuál? Codominancia. Codominancia. Acuérdense que aquí no hay que sacarle raíz cuadrada a Q cuadrada, no. Aquí, ¿cómo dijimos que se calculaba la frecuencia de P y la frecuencia de Q? Se los acabo de explicar ahora que vimos lo del examen. ¿Cómo Sumando calcular? los alelos y de ahí sacamos el promedio, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, los 370 individuos B1 más cuánto. Más la suma de... No era sobre la suma de todos los genes. Bueno, Bueno, sí, va a ser al final sobre la suma de todo, pero ¿cómo saco la frecuencia de B1 y cómo saco la frecuencia de B2? ¿Cómo dijimos que lo hacíamos? Bueno, los voy a dejar que lo hagan solitos, ¿vale? Yo quiero que hagan que con esta información, ¿sí? Me digan cuánto vale la media. ¿Cuánto vale la media? Esta es la fórmula y ustedes tienen aquí toda la información para hacerlo. Háganlo. A ver si vamos a darle, son 12:15. Vamos a dar 15 minutos a ver si pueden hacerlo. Si no, a las 12:30 intervengo yo. Pero traten de hacerlo, o sea, tienen todos los elementos hasta ahorita para poder calcular la media de la población en ese ejemplo. ¿Le puede regresar tantito a la otra página donde venía la fórmula? Sí, aquí está, miren. Pues la media es M más A por P menos Q más 2PQD. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Ok, me regreso a la página y ustedes tienen ahí la información, ¿sí? Calculen la media de la población entonces.
¿Saben qué, jóvenes? Se me olvidó que tengo reunión del sindicato a las 12. Me pasé. Se los voy a dejar de tarea. Lo hacen de tarea, por favor, y mañana lo vemos. ¿Sí? Profe, ver si ¿eso tenemos que enviar o solamente lo hacemos y mañana lo No, checamos? háganlo nada más y mañana lo vemos, ¿sí? Ah, ok. Se me olvidó que profe. tenía asamblea del sindicato. Ok, Gracias. nos vemos. Sí, Bye. gracias. Gracias. Luego. Vamos.